donde se va a formar un trombo dentro de una vena. Es perteneciente a una serie de patologías que se clasifican como enfermedades tromboembólicas, donde está la trombosis venosa profunda, está la tromboembolia pulmonar y el síndrome postrombótico. De estas enfermedades tromboembólicas venosas, ¿ya? Más o menos unas 200.000 personas presentan esta enfermedad anualmente, el 30% fallece a los 30 días y una quinta parte de esos pacientes mueren por una embolia pulmonar. Dentro de la trombosis venosa profunda en sí, la incidencia es de 2 casos por cada 1.000 habitantes por año. Tiene predilección el sexo masculino y aumenta la probabilidad con el aumento de los años. La etiología de esta enfermedad, vamos a tener 2 tipos de factores etiológicos. Los factores adquiridos, que los vamos a ver más adelante cuando hablemos de la tríada de Virchow, y los factores hereditarios, ¿no? Estos factores hereditarios son de 3 tipos: de alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo, siendo el de alto riesgo, por ejemplo, déficit de antitrombina 3. En el riesgo moderado encontramos al factor 5 de Leydig y el grupo sanguíneo O, y en el de bajo riesgo la presencia de variantes de los factores 13 y del factor 11. Entonces, la definición exacta de trombo es un acúmulo de eritrocitos, plaquetas, de elementos formes de la sangre, factores de coagulación, etcétera, que se van a unir a una vena y que, si es que se fragmentan, pueden enviar pequeños trozos a través del sistema sanguíneo, ¿no? A través del aparato circulatorio hacia el organismo, hacia las regiones más distales, por ejemplo, pulmón. Y estos pequeños se van a llamar émbolos, por eso se llama enfermedad tromboembólica. Más que nada en la tríada de Virchow. ¿Cuál es la tríada de Virchow? Está conformada por el éstasis venoso, como segundo, la lesión endotelial de la pared vascular y el estado de hipercoagulabilidad. El éstasis venoso, según Farreras, es más un factor permisivo que causal. Entonces, este factor es más el origen per se de la enfermedad. Este éstasis venoso está mayormente localizado en las regiones de la pantorrilla, donde existe enlentecimiento del flujo circulatorio, lo cual va a coadyuvar a mayor roce, ¿no?, de más tiempo entre los elementos formes de la sangre y permitir así la aglomeración de estos elementos en un trombo y pegarse al endotelio. Un endotelio que necesariamente tiene que estar alterado, con lesiones protrombóticas y proinflamatorias, ¿no? Por eso es la lesión de la pared vascular. Y con esta lesión vascular va a haber producción del factor de von Willebrand, el factor tisular, el inhibidor del activador de plasminógeno 1 y el factor 5 activado, los cuales van a provocar la adhesión de este trombo a la pared vascular. En cuanto a la hipercoagulabilidad, ya he sabido de que debe haber anomalías en las vías de coagulación, ¿no?, en las vías fibrinolíticas, en la función plaquetaria, ya mediante el déficit congénito adquirido de los anticoagulantes naturales o el funcionamiento incorrecto de las cadenas de las cascadas de coagulación. Estas 3 circunstancias deben de estar juntas para poder dar como fin
la enfermedad tromboembólica, ya que una sola no hace la enfermedad justamente porque por los por factores del organismo mismo que evitan de que una sola de estas haga la enfermedad tromboembólica. Entonces, si es que no están los tres componentes de la teoría de Virchow, no va a haber enfermedad tromboembólica ni tampoco émbolos sanguíneos en el paciente. Entonces, dentro de la enfermedad tromboembólica, vemos acá en este cuadrito de acá, qué enfermedades me pueden dar cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el estado hipercoagulable puede ser ocasionado por un tumor maligno, por embarazo, el periodo periparto, el tratamiento con estrógenos, sobre todo en pacientes con anticoagulación, los traumatismos, la sepsis, ¿no? En cuanto a la lesión de la pared vascular, importante ver el traumatismo, ya que lesiona definitivamente la pared vascular en la zona traumatizada. Las punciones venosas, pacientes que tienen que tener sondas venosas constantes y perennes en el brazo para poder recibir medicación, para poder, en brazo o pierna, ¿no? Recibir medicación, recibir alimentación. Son pacientes que hacen lesiones de la pared vascular, del endotelio vascular. El éxtasis circulatorio que puede ser dado por la fibrilación auricular, por la insuficiencia venosa, sobre todo en los miembros inferiores, o por la obstrucción venosa, por un tumor, por la obesidad o por el embarazo mismo. Entonces vemos que hay varias patologías que se pueden repetir y que pueden darnos diferentes alteraciones correspondientes a esa tríada de Virchow y lo que nos va a dar pues la mayor propensión a hacer trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces en general? ¿No? Ya hablando de patologías en general, en pacientes que tengamos que tener cuidado y prevención y profilaxis para esta trombosis venosa profunda son los pacientes con cáncer activo, los pacientes post cirugía, sobre todo cirugías largas con inmovilización de miembros inferiores muy largos, ¿no? La insuficiencia respiratoria o cardíaca que manda al paciente, igual que las enfermedades metabólicas, endocrinas o respiratorias que mandan a los pacientes a cama, la inmovilización, inmovilización de los miembros inferiores, ¿no? Las compresiones venosas por causas de tumores, las infecciones graves, los pacientes sépticos hospitalizados, las varices más la flebitis, y los desplazamientos, algo muy importante, ¿no? En pacientes asintomáticos, sobre todo en pacientes que no tienen ningún antecedente, los desplazamientos a larga distancia, personas que vuelan de continente a continente con vuelos mayores de 6 horas, que viajan en automóvil o en ómnibus largas distancias mayores de 6 a 8 horas, pueden producir enfermedad tromboembólica y tromboembolia pulmonar sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la clínica? La clínica es variada, es una clínica general, una clínica que puede aparecer en diferentes enfermedades que son parte del diagnóstico diferencial, como el dolor en el miembro inferior afectado, los edemas localizados solamente en el miembro inferior afectado, ¿no? Cabe recalcar acá en este punto de que la trombosis venosa profunda es netamente unilateral, ¿no? Es muy raro la aparición bilateral en trombosis venosa profunda, entonces este es un punto muy importante para hacer diagnóstico diferencial con algunas patologías tipo insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Hay cambios de coloración como eritemas leves, cianosis, ¿no? Hay calor local también, pero muy, muy pequeño, no es muy grande el calor local que se siente en la zona afectada. Parestesia, sobre todo si es que hay edemas muy grandes. Red venosa superficial en obstrucciones muy fuertes, muy, muy grandes por trombos muy grandes del sistema venoso profundo. Los signos, como ven, ya todo el mundo conoce los signos de Homans, ¿no? El más popular, el que hace mayor efectividad en el diagnóstico de esta enfermedad, que es dolor en la dorsiflexión pasiva del pie, ¿no? A nivel gemelar, ¿no? La palpación de un cordón venoso doloroso, y los signos pues de Sig, Hollow,
ya que son compresiones, que el dolo es la compresión manual de los gemelos, el de SIG, dolor a la extensión de la rodilla, que también podrían estar presentes en algunas patologías traumáticas, ¿no? O de lesiones musculares en deportistas. Algo muy importante sobre la sintomatología y sobre el cuadro clínico en el que viene el paciente es ese dolor intermitente. Ese dolor que inicia con la deambulación, ¿no? Y se hace más intenso a medida que aumenta la deambulación y disminuye con el reposo del paciente. El dolor que se conoce como claudicación intermitente. Es muy importante para poder hacer el diagnóstico de esta patología, ya que es necesariamente es muy, muy frecuente la presencia de la claudicación intermitente en la patología vascular asociada al edema. El diagnóstico diferencial, como ven acá, las patologías son variables, la tromboflebitis superficial, la insuficiencia venosa crónica, la celulitis, que son las principales, el linfedema, que también es principal por el edema unilateral del miembro inferior, ¿no? Etcétera. Aquí vamos a ver algunas fotos de algunas. Por ejemplo, la celulitis unilateral con enrojecimiento, pero un calor local, un enrojecimiento brillante, mucho más rojo, mucho más brillante que en la trombosis venosa profunda, con la presencia o no a veces de flictenas, ¿no? Que denotan el signo de flebosis muy intenso que tienen estos pacientes. El linfedema, como ven acá, el edema del miembro inferior unilateral, con la diferencia de que el linfedema es un edema más grotesco sin fobia, es un edema duro, no es un empastamiento más que un edema, lo que diferencia del edema de la trombosis venosa profunda. El quiste de Baker, que es una tumoración líquida, ¿no? por pérdida de las estructuras del líquido sinovial de la rodilla, que se localiza en la fosa posterior de la rodilla, ¿no? Y que puede ocasionar dolor, pues, en el miembro inferior afectado. La isquemia arterial aguda por la coloración rojiza de la piel, ¿no? Pero la diferencia de esto, pues, es que hay necrosis y hay cianosis importante en las uñas del pie afectado. La tromboflebitis superficial por el cordón, que en este caso no es doloroso, es menos doloroso que en el paciente con trombosis venosa profunda, y la insuficiencia venosa crónica, como ven acá, con la presencia de las arañas y las telangiectasias, ¿no? Y en esto de acá lo que les decía, que era perdón un segundo. ¿Qué pasó? Bueno. De insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que el edema es bilateral, mientras que el edema en la trombosis venosa profunda es unilateral. Y el hematoma, pues, que es más fácil de reconocer, ¿no? Porque es más localizado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es por probabilidades. El diagnóstico clínico es probable, es una probabilidad que se tiene que dar mediante la sintomatología, pero la sintomatología es tan inespecífica que no nos hace diagnóstico exacto de esta enfermedad. Entonces solamente nos quedamos en probable. Con el signo de Hoffmann, etcétera, tenemos una probabilidad de que el paciente esté haciendo trombosis venosa profunda. Luego, lo que tenemos que ver, aparte de nuestros antecedentes, con antecedentes de importancia, como por ejemplo traumatismos, cirugías previas, embarazos, pacientes mujeres que toman anticonceptivos orales, ¿no? Que son estados antecedentes protrombóticos. Hagamos nuestra escala de Wells, que es el siguiente método diagnóstico una vez que tenemos al paciente con la probabilidad o con la sospecha diagnóstica, ¿no? Esta es la escala de Wells, donde hay 3 probabilidades bajas con 0 puntos, moderada 1 o 2 puntos y probabilidad alta mayor de 3. Como ven, creo que ya la conocen, cuáles son las características clínicas, ¿no? Entonces, cuando es probabilidad baja o probabilidad moderada, bueno, baja con antecedentes de importancia y moderada, se utiliza el dímero D como siguiente paso diagnóstico, mientras que si la probabilidad es alta, nos pasamos de frente a la ecografía de miembros inferiores. Entonces, vemos que el segundo es el dímero D. El dímero D es una prueba diagnóstica de laboratorio,
ya que se va a detectar sobre todo en la fase aguda de la trombosis pulmonar. Es una prueba muy sensible, ¿no? Pero muy poco específica y tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa esto? Que nos va a descartar la enfermedad, no nos va a diagnosticar, lo único que nos va a hacer es ocasionarnos el descarte. O sea, si sale negativo, el paciente definitivamente no tiene trombosis venosa profunda. Al salir positivo, no podemos determinar si tiene o no. ¿Por qué? Porque también se elevan otros procesos, como ven acá, que son las infecciones, neoplasias, traumatismos, embarazo. O sea, en situaciones protrombóticas también, ¿no? Se puede elevar el dímero D. Entonces no nos hace el diagnóstico porque no podríamos saber de cuál de ellas se trata, ¿no? Y una vez de que ya nosotros tenemos el dímero D, sale negativo, definitivamente descartamos trombosis venosa profunda. Pero si saldría positivo, ya, sobre todo en probabilidades clínicas bajas, como le digo, en probabilidades intermedias, pasaríamos al ecodoppler. El ecodoppler es como el que ven acá, ¿no? Que tiene dos signos, el signo de la compresión de la vena, ¿no? Sangre en el vaso venoso. Y a la fluotaquia y la angioresonancia. Si es que en caso queda todavía duda, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes con trombosis de la vena ilíaca o de las venas de la pantorrilla, que a veces son un poco difíciles de evaluar por la falta, por no poder darnos el signo de la compresión venosa, por ser venas muy profundas y de difícil acceso. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, pasamos al tratamiento, ¿no? El tratamiento, bueno, el tratamiento de base, el tratamiento definitivo de esta enfermedad, el tratamiento definitivo de esta enfermedad es la anticoagulación, ¿ya? Un poco, no he visto yo datos sobre fibrinolisis, ¿no? Pacientes hemodinámicamente estables con trombosis venosa profunda sola, pero sí se utiliza para la tromboembolia pulmonar, ¿ya? Por el riesgo de sangrado. Entonces, para la trombosis venosa profunda, más que nada, se utiliza el tratamiento de anticoagulación. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, las indicaciones están acá primero. La anticoagulación es cuando no anticoagular, cuando hay una trombosis venosa profunda distal asintomática o con bajo riesgo de extensión, por ejemplo, en trombos unitarios, en trombos escasos, etcétera, ¿no? La terapia a largo plazo, que es hasta 3 meses, ya ahí están las indicaciones: trombosis venosa profunda proximales de piernas, o tromboembolia pulmonar, ya ocasionados por cirugía o con un factor de riesgo muy alto, o es un primer episodio de tromboembolia pulmonar. Perdón un segundo. Listo. Mientras que la terapia extendida ya son enfermedades trombóticas venosas, ¿no? Repetitivas, asociadas a cáncer o de repente con alto riesgo de propagación. Entonces, las tres fases son la inicial, a largo plazo y la extendida. La inicial se utiliza heparinas de bajo peso molecular, de preferencia, la que se están utilizando ahora, o heparina intravenosa o subcutánea con heparinas fraccionadas, ¿ya? O el Fondaparinux, el Rivaroxaban, que no se encuentran acá, sobre todo en hospitales nacionales, que se pueden iniciar de arranque, ¿no? Y luego de eso se hace una unión con dicumarínicos, con anticoagulantes orales, más o menos entre el tercer y quinto día de inicio de las heparinas, y se deja 5 días conjuntamente ambos hasta lograr un INR de 2 a 3 para el paciente, para saber que está anticoagulado y poder dejar solamente los dicumarínicos solos su anticoagulación oral. Y esto ya se continúa a largo plazo, más o menos hasta los 3 meses, salvo pues de que sea, como les dije, una enfermedad tromboembólica
recurrente o una tromboembolia pulmonar asociada a malignidad, donde se utiliza el tratamiento extendido de 3 meses indefinido con los antagonistas de la vitamina K, con los anticomarínicos como la warfarina, ¿no? Y se puede utilizar heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina en pacientes que tengan contraindicación de utilizar warfarina, por ejemplo, en gestantes o en pacientes con alteraciones importantes de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. También se utiliza el rivaroxaban en forma crónica, ¿ya? Pero como les digo, y el dabigatran no es muy poco frecuente conseguirlos en hospitales nacionales acá en Perú. Muy bien, esa es la bibliografía, y aparte de la bibliografía consultada es el libro de Farreras, ¿no? Donde pueden de repente ampliar un poco más los conocimientos. Muchas gracias por todo, por escuchar. Los escucho. Muy bien, al no haber preguntas, doy por finalizada la clase. Muchas gracias a todos por su participación. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor.